no creyeran mi sonido, si no creyeran mi silencio. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. Amigas y amigos, soy Claudia Corichi y como todos los domingos le doy la bienvenida a este su programa Pulso Fórmula. El día de hoy vamos a tener una entrevista especial. Un hombre, un intelectual, un académico, un estadista, un hombre que ha estado en el servicio público, también, además de estar en estos espacios tan importantes, un hombre que ha sido parlamentario reconocidísimo, un hombre que ha estado también en el exterior representando a México, Porfirio Muñoz Ledo. Queremos que lo conozcan, queremos que nos acompañen el día de hoy en esta entrevista importante. Nos recibe hoy aquí en su casa. La verdad se lo agradezco mucho y a ustedes les quiero decir que como siempre tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación. Por una parte, como ya sabe, estamos en YouTube y por otra parte en Facebook, en Twitter como Pulso en Línea. Estamos aquí esperando sus comentarios y en los números que aparecen en pantalla en nuestra multilínea para que nos diga qué opina, que además qué cosas quiere ver en el programa y se siga contactando con nosotros. Aprovecho para saludar a aquellos amigos que están del otro lado de la frontera, nuestros migrantes que nos ven en Estados Unidos a través de la señal de Telefórmula. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y como siempre les doy la bienvenida. Vamos a ver esta entrevista. Les pido que nos acompañen. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. Como les ofrecimos el día de hoy, un invitado muy especial, una persona además, una personalidad muy querida, muy conocida, Porfirio Muñoz Ledo. Bienvenido a este tu programa. Claudia, muchas gracias por invitarme. La verdad es un placer, Porfirio. Has hecho muchas cosas, una trayectoria, una vida muy intensa y justamente quisiera empezar por eso. Esta vida intensa donde estudiaste en México, en París, donde has vivido en prácticamente todo el mundo. Bueno, en muchos lugares. Me ha llevado a muchos lados la vida. Y estos lugares a donde te ha llevado la vida, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más ha sido importante, digamos, en esta parte de tu vida como persona y como político? Bueno, desde luego mi formación en México, eso es lo más importante siempre. Mi formación familiar y mi formación académica. Yo soy hijo de maestros. Mi madre era maestra de educación primaria. Y mi padre era profesor de educación física, era además un atleta. Entonces yo fui formado en el seno de una familia docente, vamos. Fui educado para conocer a mi país, para querer a mi país, para desear la transformación de mi país. Y fui educado con mucha disciplina. ¿Tu madre te metía disciplina? Mi madre era más suave de carácter. El que tenía... realmente el que llevaba la disciplina familiar era mi padre, la vieja tradición mexicana. Mi madre lo que tenía era muy buena mano educativa. Inventaba métodos. Por ejemplo, yo era tartamudo, eso ya se ha olvidado. ¡Qué barbaridad! Cuando era niño. Pues no se percibe con... No se percibe ahora, pero sí se percibía entonces. Y mi mamá me enseñó por métodos de lectura en voz alta, de lectura de rapidez, de recitación, a corregir mis problemas de dicción. Y de ahí salió que me volví orador. Después entras al servicio público. No tardó mucho eso, no. ¿Cuántos años tenías cuando entras al servicio público? No, como 28. Ah, bueno. Bueno, no, pero yo estuve estudiando hasta entonces. Y entré de ladito, entré como profesor primero y luego fui subdirector de educación superior. Yo en realidad me formé con un grupo de gentes en la universidad. Una generación que llamamos la generación del medio siglo, del cual el mayor de nosotros era, por cierto, Carlos Fuentes, y el menor era Carlos Monsiváis. Era una generación, una gama muy amplia. Pero una gama de gente muy culta. Con una vocación por la cultura, así es, con una idea fundamental de transformar al país a través del pensamiento. Fue una generación muy interesante, muy nacionalista, lo que ahora llamaríamos un pensamiento socialdemócrata. No estábamos ni con era la época de la Guerra Fría, no estábamos ni con un lado ni con otro, queríamos un futuro distinto para México, pero sobre todo queríamos democratizar el país. Luego obtuve una beca y me fui a estudiar a Francia. Ahí estudié 2 o 3 años
y luego conseguí un empleo como lector, que era profesor auxiliar en la Universidad de Toulouse, y todavía me estuve un poquito más. Y yo regresé a México hacia los 27, 28 años, regresé a dar una clase en la universidad, a hacer traducciones. Hice, por cierto, una traducción de la Constitución Política Mexicana al francés. ¿Al francés? Sí, que fue muy complicado. Muy complicado porque no era mi profesión. Una cosa es hablar un idioma y otra cosa es traducir. Pues yo admiro tanto a escritores como Sergio Pitol, que son también traductores. Yo sé que el trabajo que es eso, yo lo he hecho en las materias de mi especialidad, ¿no? El derecho público, el derecho constitucional. Y ya después me invitó el señor Torres Bodet, que había sido embajador de México en Francia, que me conocía y que sabía que estaba yo al tanto de las innovaciones en materia de educación superior. Es cuando me dicen que yo hice mi carrera en el PRI. Pues, no es cierto, yo hice mi carrera en la universidad, y por la universidad, por mi especialidad en educación superior, entré al gobierno. O sea, es decir, Porfirio Muñoz Ledo entra al gobierno a través del estudio, exactamente, de empezar de alguna manera desde abajo. Exactamente. Y después cuando termina ese empleo, piensan en mí para irme de agregado cultural a Francia. Necesitaban una gente más o menos joven, dinámica, conocía el idioma. Yo regresé, estuve 4 o 5 años, luego estuve 2 aquí, 4 o 5 de regreso, y luego me volví a ir. Yo tuve 2 estadías en Europa largas, relativamente largas. Entonces yo volví como consejero cultural en Europa, como a la edad de 32 años por ahí. Muy joven. Muy joven. Y fue una casualidad realmente del destino. El azar es determinante en la vida de los seres humanos y en la vida pública, lo dice Maquiavelo. Llegué yo a París pues ya con la decisión de hacer una carrera como agregado cultural, posiblemente hacer una carrera diplomática mezclada con la vida académica. Y ocurre que el embajador que era entonces allí en París, el embajador Morones Prieto, fue un doctor, un médico muy célebre, lo nombran en una crisis después del conflicto médico, una crisis de la institución, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces yo acababa de llegar a trabajar con él, y él había regresado a México, lo invitaron, volvió, y me dijo, les venga a trabajar conmigo. Le caí bien, le pareció que era yo dinámico, y bueno, ahí yo tuve una decisión. En la vida se tienen muchas decisiones que solamente con el tiempo uno alquila. ¿Y qué fue fundamental? Fue definitorio. Yo puedo haber dicho, no doctor, yo sigo por la vida diplomática, me meto a la carrera. Pues hubiera sido embajador, hubiera tenido otra carrera distinta, lo fui de otra manera, ¿no? Y entonces fui secretario general del Seguro Social, que era el secretario del Consejo, que le pareció que yo tenía mano, trato con la gente, interactivo. Te voy a decir la edad exacta, a los 34 años. 34, permíteme, sí, aproximadamente. ¿Y llegas al Seguro Social? Llego al Instituto Mexicano del Seguro Social. 33 años. 33 años. Exactamente. Y ahí empieza, ahí es en donde... Ahí tengo mi primer puesto político, porque tenía que mediar entre los representantes de las empresas, los representantes de los sindicatos, tomar los acuerdos del Consejo. Yo no dejé de dar clase. Era muy interesante, era secretario general del Seguro Social y era profesor en el Colegio de México. Es más, cuando se fueron graduando, algunos de mis alumnos fueron empezando a trabajar conmigo, lo que es normal. No, bueno, esto fue una casualidad, vino los acontecimientos del 68 y en el gobierno hubo un movimiento para incorporar a jóvenes al gobierno. Para más jóvenes, y en ese momento Porfirio era muy joven. Vamos a ir justamente a un corte, regresamos con esta trayectoria, esta vida política excepcional. Porfirio Muñoz Ledo con nosotros en el estudio. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.